¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez que hay tensión o un misil volando en el Medio Oriente, tu dinero vale menos? No es casualidad. Lo que te venden en las noticias como un simple conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán es en realidad el inicio de un reseteo financiero global del que nadie te está hablando. Imagina tu cuenta de ahorros como un bloque de hielo. Ahora imagina que este conflicto es un lanzallamas apuntando directamente hacia él. Si crees que este problema está a miles de kilómetros y no afectará tu bolsillo, estás a punto de caer en la peor trampa financiera de la década. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a explicar con peras, manzanas y billetes exactamente cómo este choque de potencias va a sacudir la economía mundial, por qué tus ahorros están en peligro mortal y cómo los ricos usan estas crisis para hacerse aún más ricos. Y ojo, al final te dejaré un secreto que cambiará tu forma de ver el dinero, porque la tormenta ya empezó y tienes que estar preparado. Para entender el tamaño del tsunami económico que se nos viene encima, tenemos que hablar de geopolítica, pero con peras y manzanas. Estados Unidos e Irán no solo están midiendo fuerzas políticas, están jugando un partido de ajedrez gigante sobre el motor del mundo, el petróleo y la energía. Cuando las tensiones estallan entre estos dos gigantes, el miedo se apodera de los mercados. Las rutas comerciales se vuelven peligrosas y la cadena de suministro global entra en pánico. Verás, en el mapa existe un lugar llamado el Estrecho de Hormuz. Es un canal marítimo súper estrecho controlado en gran parte por la influencia iraní. ¿Por qué te debería importar a ti este pedazo de agua al otro lado del mundo? Porque por ahí pasa diariamente casi el 20% de todo el petróleo que consume el mundo entero. Cuando las tensiones estallan, Irán tiene la carta maestra de amenazar con bloquear ese estrecho. Y si ese grifo de energía se cierra, aunque sea por unos pocos días, el precio del barril de petróleo a nivel mundial se dispara a niveles históricos. Y aquí es exactamente donde la economía global aterriza violentamente en la puerta de tu casa, porque absolutamente todo lo que consumes necesita petróleo para llegar a tus manos. Si el precio del combustible sube, el transporte marítimo y el transporte terrestre cuestan el doble, y ese costo extra, las grandes corporaciones y supermercados no lo van a pagar de sus ganancias, te lo van a cobrar a ti en el precio final de los productos. Da exactamente igual si me estás viendo mientras pagas una factura de luz carísima en España, si estás haciendo la compra de la semana en México o Colombia y notas que el billete no rinde para nada, si ves con impotencia cómo los precios cambian todos los días en los supermercados de Argentina o Chile, o si intentas ahorrar con mucho esfuerzo en Perú. Esta es una inflación importada que no respeta fronteras, no respeta gobiernos y mucho menos respeta tu salario. El conflicto dispara el precio de la energía dispara el costo del transporte, y el transporte dispara el precio de tu comida. Así de simple y así de brutal. Pero la situación esconde algo mucho más profundo. El conflicto entre potencias como Estados Unidos e Irán también amenaza directamente el pilar del sistema financiero actual, el petrodólar. Durante décadas, el mundo ha acordado comprar y vender petróleo usando casi exclusivamente dólares estadounidenses. Esto le da a Estados Unidos un poder infinito, porque obliga a todos los países del planeta a tener dólares en sus reservas del Banco Central. Pero cuando países como Irán, apoyados en la sombra por otras grandes potencias, deciden empezar a vender su petróleo en otras monedas o a bloquear el comercio tradicional, el valor del dólar a nivel global empieza a temblar. Si el dólar pierde su fuerza como moneda de reserva mundial, el sistema financiero entero entra en un reseteo. Las reglas del juego cambian de la noche a la mañana y el papel moneda en el que tanto confías empieza a perder su valor a una velocidad que asusta. Mientras tú ves las noticias de las explosiones en la televisión, ¿qué crees que hacen los gobiernos y los bancos centrales para lidiar con esta crisis? Entran en pánico absoluto. Para tratar de calmar a la población, subsidiar la energía que ahora es carísima y financiar la maquinaria militar, encienden a máxima velocidad la impresora de billetes. Empiezan a inyectar dinero inventado de la nada en la economía. A esto se le conoce como la estafa maestra del sistema financiero. Te hacen creer en las noticias que la inflación es culpa exclusiva de la guerra y de los malos del otro lado del mundo, cuando en realidad es el resultado directo de que tu gobierno imprime dinero sin respaldo para cubrir sus propios agujeros. Es un impuesto oculto. Es como si un ladrón invisible entrara a tu cuenta bancaria y te robara legalmente el 20% de tus ahorros y de tu esfuerzo mientras duermes. Tú sigues trabajando las mismas 40 o 50 horas a la semana, te esfuerzas igual, pero tu dinero compra la mitad de las cosas que compraba hace un año.
Y fíjate en el efecto dominó que esto causa en tu vida diaria. Cuando la inflación se dispara por culpa del precio del petróleo y la impresión de billetes, los bancos centrales tienen una sola herramienta de emergencia para intentar detenerla: subir las tasas de interés. ¿Y qué significa esto en tu día a día? Significa que el crédito de tu tarjeta, ese con el que a veces completas la quincena, se vuelve impagable. Significa que si estabas pensando en comprar una casa o si ya tienes una hipoteca con tasa variable, tus pagos mensuales se van a ir a las nubes hasta asfixiarte. Las empresas medianas y pequeñas de tu ciudad, al no poder pagar créditos bancarios tan caros, empiezan a recortar gastos y a despedir gente. Este es el verdadero reseteo financiero en acción. Un escenario diseñado donde el dinero es más caro de conseguir, tu sueldo vale menos en la calle y el riesgo de perder tu fuente de ingresos aumenta drásticamente. Es una tormenta perfecta creada para exprimir a la clase media y baja hasta el último centavo. Y lo más triste es ver cómo reacciona el 99% de la gente ante este panorama. Entran en miedo, paralizan sus vidas, se quejan con sus amigos o peor aún, dejan su dinero estancado en el banco creyendo que ahí está seguro. Pero los inversionistas inteligentes, los que realmente entienden cómo funciona el tablero de ajedrez del dinero, están haciendo exactamente lo contrario. Ellos saben perfectamente que cada vez que hay un conflicto de esta magnitud, no es el fin del mundo, sino una transferencia masiva de riqueza. El dinero no se evapora mágicamente durante una guerra o un reseteo financiero, simplemente cambia de manos. Y si no tienes la educación financiera correcta, ese dinero está saliendo de tus bolsillos para irse a las cuentas bancarias de los que controlan el juego. Por eso creé Dólar con ñ, porque ya estamos cansados de ver cómo personas trabajadoras y honestas pierden los ahorros de toda su vida por culpa de decisiones políticas que se toman a puerta cerrada al otro lado del mundo. Aquí en el canal no te damos consejos aburridos de manual ni te decimos que dejes de comprarte un café. Te damos las armas financieras reales para que construyas un escudo impenetrable alrededor de tu familia y tu patrimonio. El tablero ya está puesto y las piezas se están moviendo rápido. El conflicto entre potencias no es el fin del mundo, pero definitivamente es el fin del dinero tal y como lo conoces. Ahora que entiendes perfectamente por qué la inflación va a devorar tus ahorros y cómo este choque internacional es el detonante de un choque financiero global, la pregunta del $1.000.000 es: ¿dónde meto mi dinero para no perderlo todo? ¿Cómo me protejo de este reseteo? Si viste mi video anterior, ya conoces las 7 formas de proteger tu dinero antes de que la inflación te lo robe todo. Pero ahora tenemos que dar el siguiente paso. Existen activos específicos, cosas reales y tangibles que actúan como un escudo blindado contra esta locura de la impresión de dinero y la inflación de guerra. Activos que los ricos están acumulando en secreto ahora mismo mientras a ti te mantienen distraído. Por eso, en el próximo video, te voy a revelar la lista prohibida de los 8 activos que no solo te protegen, sino que duplican su valor durante un colapso económico. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque si no tomas acción y te pierdes esa información, serás el próximo en pagar la cuenta de este conflicto. Esto es Dólar con ñ. Nos vemos en el próximo video.